Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un bendecido inicio de semana y vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy orando. Le voy a pedir que me acompañe por Padre bendito. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio para poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, y ser edificados en nuestra santísima fe por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y tienes cuidado de nosotros siempre y en todo momento, y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y no tenemos ni la menor duda de que tú nos seguirás ayudando porque tú no cambias, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre y principalmente para el entendimiento, Señor, de tus procesos en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos y como anunciamos el tema del día de hoy son los procesos de Dios. Dios es un Dios de procesos en dos sentidos. En primer lugar, en que nos procesa a cada uno de nosotros para formar el carácter de Cristo en nosotros, por un lado, y por el otro lado, que esos procesos son permanentes. Dios no es un Dios de eventos, Dios es un Dios de procesos, como nos lo enseña la palabra de Dios en el libro, en Filipenses capítulo 1 y versículo 6, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará cada día hasta el día de Jesucristo. Y por el otro lado, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, también nos habla de un proceso que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros desde el momento, prácticamente desde el momento en el cual usted y yo fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Si nos recordamos en el Salmo 139, versículos del 3 al 16, dice que cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, el Señor estaba ahí formando cada una de las cosas que iban a ser necesarias para cada uno de nuestros días que Él había planificado de antemano. Por el otro lado, la palabra en Romanos, en el capítulo número 8, versículo 28, nos habla de un proceso que también es un proceso permanente en nosotros desde el día de nuestra salvación y aún desde antes, desde nuestra concepción. Dice la palabra en Romanos 8, 28 al 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto nos habla de un proceso completo que va desde nuestra salvación hasta nuestra glorificación cuando entremos en la vida eterna. Dios tiene un proceso fundamental que está trabajando con cada uno de nosotros por encima de cualquier otro de los procesos. Los procesos de Dios pueden ser múltiples en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en cada situación, pero hay un principio unificador de todos los procesos que Dios trabaja en nuestras vidas, y ese proceso unificador es la santificación, que es el equivalente a la formación del carácter de Cristo en nosotros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el Señor dice, nos enseña que su voluntad para con cada uno de nosotros es la santificación. Y Romanos 8:28 nos enseña que
la santificación, lo mismo que 2 Corintios 3:18, nos enseñan que la santificación es la transformación de nuestro carácter hacia el carácter de Cristo. Si bien es cierto, este proceso se divide en etapas y las etapas se dividen en eventos, Dios no es un Dios de eventos. Los eventos están determinados por Dios para cada uno de nosotros en función del proceso que Él está trabajando en nosotros. Esos procesos, aunque no siempre los podemos comprender, siempre nos van a llevar a avanzar en el propósito de Dios, que, como ya mencionamos, es la santificación, la formación del carácter de Cristo en nosotros, morir a nosotros mismos, manifestar el fruto del Espíritu, vivir en amor, vivir en adoración, crecer en la fe. Todas esas cosas se engloban dentro de ese gran proceso que llamamos el proceso de la santificación. No siempre vamos a entender cada circunstancia y cada situación de estos procesos. Todos nosotros podemos tener la revelación y el entendimiento de muchas cosas de Dios, pero hay ciertas cosas que no las vamos a comprender. La palabra de Dios nos lo advierte en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice la palabra que así como es más alto el cielo que la tierra, así los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Eso quiere decir que podemos comprender muchas cosas del Señor, pero hay algunas cosas que no las vamos a comprender en el momento, quizá las comprendemos después, como sucedía con los discípulos cuando Jesús estaba con ellos. Jesús les enseñaba cosas o les decía cosas, pero les advertía: en este momento ustedes no las pueden comprender, pero las comprenderán más adelante. El Espíritu Santo se las revelará posteriormente. Entonces eso sucede también con nosotros. Y aunque no entendamos el proceso, lo que necesitamos es colaborar con el Señor en ese proceso, no oponernos. Cuando nos oponemos al proceso, el proceso no se va a detener, simplemente porque el Señor, cuando inicia un proceso con usted y conmigo, es un proceso para bendecirnos, es un proceso para que nos vaya bien, es un proceso para llevarnos a otro nivel de bendición, a otro nivel de abundancia, a otro nivel de prosperidad, como dice la palabra en 3 de Juan 2. Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor no se va a dar por vencido con usted y conmigo. Cuando nosotros nos oponemos al proceso, el proceso del Señor lo va a continuar. Lo único es que para nosotros va a ser un proceso mucho más difícil o mucho más doloroso. Por eso nosotros necesitamos someternos a ese proceso del Señor y hacerlo con gozo, hacerlo con bendición, hacerlo con fe, hacerlo no pensando en el proceso en ese momento, sino pensando en el resultado del proceso. El Señor, como dice nuestro hermano Pastor Rafael, Dios no quiere ni desea nuestro mal, Él siempre está trabajando para nuestro bien. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y el Señor siempre está trabajando en esos planes de bien, no de mal, para darnos ese futuro y esa esperanza que Él tiene planeados para nosotros, que son la vida abundante, la vida próspera, la vida en bendición, la vida plena, el shalom de Dios. Lo que nosotros necesitamos es colaborar, entender, primero que nada, entender que Dios está trabajando procesos en nuestra vida, y cuando suceden cosas que no entendemos o cuando suceden cosas que no nos agradan, lo que necesitamos entender es que son parte de ese proceso para liberarnos de nosotros mismos y para llenarnos del Señor, para esa vida abundante que Él tiene para con cada uno de nosotros. Necesitamos avanzar en ese proceso. Y en ese caso, cuando las cosas nos están doliendo o cuando las cosas no las entendemos, lo que necesitamos es venir y entregárselas al Señor, como dice Mateo capítulo 11,
versículo 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y es la humildad y la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es el dominio propio, es el someternos a Dios y caminar de la mano con Él en ese proceso que Él está trabajando en cada uno de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, también el Señor nos habla acerca de esos procesos que Él trabaja con cada uno de nosotros. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, notemos, dice un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que, sometida a vuestra fe, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Notemos algo que está diciendo el Señor aquí y nos está enseñando acerca de los procesos que Él trabaja con nosotros. En primer lugar, son procesos por un poco de tiempo. No son procesos permanentes, no son procesos eternos, son procesos por un poco de tiempo. Y sí son necesarios. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe crezca, y recordemos que el justo por la fe vivirá. Y la vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros es una vida abundante. Por lo tanto, al levantar nuestra fe de nivel, lo que está levantando, lo que está pretendiendo el Señor también es levantar nuestra vida en abundancia, en plenitud, en prosperidad, etcétera. Y la otra cosa que nos enseña acá es que esas pruebas son para la salvación de nuestras almas. Recordemos algo muy importante acá, y es que cuando usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor, somos salvos en espíritu, pero nuestra alma necesita ser transformada en el proceso de nuestra vida terrenal. ¿Para qué? Para que podamos vivir cada día más características de esa vida eterna que ya tenemos en el Señor. Que si nosotros no somos transformados, vamos a seguir viviendo la vida terrenal y vamos a desperdiciar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, que ya son nuestras desde el momento en el cual somos salvos, porque desde el momento en el cual usted y yo somos salvos tenemos vida eterna, y por lo tanto podemos vivir las características de la vida eterna aquí en la tierra, aunque sea imperfectamente, pero cada vez de una manera creciente, hasta que lleguemos a la plenitud de la vida eterna en Cristo Jesús. Eso se llama salvación de nuestra alma, es la transformación de nuestra alma para que podamos disfrutar de la plenitud de las bendiciones de Dios en esta vida terrenal, de esas bendiciones que corresponden a la vida eterna, pero que ya tenemos cada uno de nosotros para poderlas vivir en esta vida terrenal. Aunque los procesos son a veces fuertes y no son agradables, son necesarios y son temporales. ¿Qué necesitamos para poder ir adelante en esos procesos, para que esos procesos sean de mayor bendición para nuestras vidas? En primer lugar, la palabra nos enseña en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el tema es que necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir
en el día malo y habiendo acabado el día malo, estar firmes, no haber perdido absolutamente nada, sino haber ganado en nuestra vida espiritual. Y la armadura de Dios es la palabra de Dios. La armadura de Dios es lo que la palabra de Dios nos enseña, que son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda mentira, todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento del Señor, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? Comenzando por la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Luego la fe, que deriva de la palabra de Dios, que es nuestro escudo para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué tiene que ver los procesos de Dios con los dardos de fuego del maligno? Muy sencillo. Cuando Dios está trabajando en los procesos en cada uno de nosotros, el diablo va a tratar de traer incredulidad, temor, duda, imposibilidad. Va a tratar de que veamos lo terrenal en lugar de poner nuestra mirada en el cielo, y va a traer un montón de argumentos y razonamientos falsos para evitar que nosotros sigamos caminando en los caminos del Señor y para evitar que sigamos avanzando en esos procesos. Por lo tanto, necesitamos resistir esas acechanzas del diablo, resistir todas esas mentiras, esos argumentos y esos razonamientos, y eso solo lo vamos a hacer cuando estamos armados con la palabra de Dios. Por eso es fundamental que tengamos la palabra de Dios, no en una Biblia, no en una Biblia escrita, no en un teléfono celular, sino que tengamos la Biblia guardada en nuestro corazón, porque esa es la palabra que vamos a levantar como escudo de la fe, y esa es la palabra que vamos a levantar como espada en contra de las acechanzas del diablo. Entonces necesitamos meditar, leer, meditar, estudiar, memorizar, atesorar y obedecer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, para que en el momento de los ataques del diablo, el Espíritu Santo tome esa palabra, nos la recuerde, y nosotros tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu para combatirlo, para atacarlo, para hacerlo retroceder. Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué significa fortalecernos en el Señor? Recordemos que el Señor es la palabra, por lo tanto, fortalecernos en el Señor es fortalecernos en la palabra. Y por el otro lado, en el poder de su fuerza es en el Espíritu Santo. Y nos fortalecemos en el Espíritu Santo cuando tenemos comunión constante con el Espíritu Santo. Entonces hay dos cosas que necesitamos hacer: alimentarnos constantemente de la palabra de Dios, y cuando digo constantemente, digo todos los días, y mantener la comunión con el Espíritu Santo también todos los días, para que Él nos guíe, para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca, para que Él nos enseñe la palabra, para que nos recuerde la palabra, para estar prestos a escuchar su voz cuando vienen las acechanzas del diablo. Entonces, a eso se refiere fortalecernos en el Señor, es fortalecernos en su palabra y en el poder de su fuerza, en la comunión con el Espíritu Santo. Recordando que tenemos otras armas, tenemos el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, tenemos también la oración, la alabanza, etcétera. Pero las dos armas principales, las dos armas fundamentales son la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando tenemos esas armas, entonces va a suceder lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Notemos algo acá. Primero, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, son espirituales y poderosas en Dios. ¿Y qué es más poderoso que la palabra? Cristo, y que el
Espíritu Santo, no hay nada más poderoso en el universo que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces, esas son nuestras armas fundamentales. Por el otro lado dice, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son sistemas de pensamiento de la vieja manera de vivir que están instaladas todavía en nuestra manera de pensar y que son las que nos determinan a accionar en caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Y los argumentos y las altiveces se refieren a argumentos y mentiras, argumentos falsos y mentiras que soportan ese patrón de pensamiento que nos lleva a tomar nuestros propios caminos, que nos llevan a la muerte y no a la vida abundante. ¿Y para qué nos debe servir entonces la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo? Para llevar cautivo todo pensamiento mentiroso, toda fortaleza, todo argumento falso y toda mentira que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y todos los pensamientos que se oponen o que se levantan contra el conocimiento de Dios son pensamientos que nos roban la vida abundante y que nos roban la obediencia, y al robarnos la obediencia nos roban las bendiciones, porque las bendiciones están ligadas a la obediencia. Entonces necesitamos, los procesos de Dios son precisamente, si queremos una definición más precisa, los procesos de Dios los establece para que sean quitados de nosotros todos esos patrones de pensamiento, esos argumentos falsos y esas mentiras que nos están alejando de la obediencia a Cristo, que es lo que trae la vida plena, la vida abundante. Por eso, una de las cosas que el diablo más con las que más interfiere de maneras sutiles en nuestras vidas es con el que nosotros leamos la palabra de Dios y con el que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo. Nos trae entretenciones, excesos de trabajo, emergencias, etcétera, etcétera, que nos distraen de ese punto, y además de eso diversión, televisión, etcétera, 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 que nos roban el tiempo para que no vayamos a la palabra de Dios ni tengamos comunión con el Espíritu Santo. Esta es la estratagema del diablo desde siempre. Recordemos cuando el pueblo de Israel quería ir a adorar al Señor. ¿Qué es lo que hace Faraón, que es tipo del mundo, tipo del diablo? Lo que dice es: métanle más trabajo, métanle más entretención para que no estén pensando en su Dios. Y el diablo sigue haciendo exactamente lo mismo. Estos son tiempos en los cuales más necesitamos de Dios, pero son también tiempos en los cuales existen más distracciones, para que invirtamos nuestro tiempo en esas distracciones y no en la palabra de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo. Y solo le voy a poner algunas de esas distracciones. Cualquier red social, Netflix, Facebook, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, todas esas son entretenciones que el diablo nos pone para evitarnos que vayamos a la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender, primero que nada, los procesos que Dios está trabajando, por qué los está trabajando y cuáles son las trampas en las cuales podemos caer para evitar que esos procesos vayan adelante. El diablo siempre nos va a querer sacar de lo que nos bendice, y lo que nos bendice es la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, y la alabanza, el ayuno, etcétera, todas esas cosas, incluso que alguien por ahí, yo no sé quién sería, las nombró como disciplinas de la vida cristiana. No son disciplinas de la vida cristiana, y le voy a explicar por qué me opongo al tema, a que a esas cosas se les nombre como disciplinas. La disciplina en nuestra mente subconsciente, por la programación que traemos de la vieja manera de vivir, disciplina lo que inmediatamente genera en nosotros
es resistencia. Cuando entendemos que todas esas cosas son necesidades, nuestra perspectiva al respecto de ellas cambia. Son necesidades de nuestra nueva naturaleza, necesidades para vivir una vida abundante, necesidades para ser más que vencedores en todas las cosas, necesidades para vivir una vida en victoria, una vida sin problemas, una vida con soluciones en lugar de problemas. Y esas es la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, el ayuno, la meditación en la palabra de Dios, el dar, el perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nos dice la palabra de Dios que necesitamos hacer son necesidades. Aunque tengan una forma de mandamiento, realmente lo que son es necesidades de nuestra nueva naturaleza para desarrollarla, para desarrollar esa nueva naturaleza y desarrollar la forma de vida que implica esa nueva naturaleza, que es vivir la vida eterna desde aquí, desde lo terrenal. Entonces debemos entender claramente que los procesos de Dios son para cambiar nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2 nos habla también de esos procesos y para qué sirven esos procesos. Dice la palabra en Romanos 12, 1 al 3, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, esa vida plena, vida abundante, esa vida en prosperidad, esa vida en victoria, esa vida en el shalom de Dios. Y en Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si notamos, la palabra de Dios dice: no os conforméis. Primero que nada dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Notemos algo acá. Dice sacrificio vivo. ¿Por qué sacrificio vivo? Porque lo llevamos al altar y al ratito ya se quiere bajar de ahí. Esa es la carne. Las pasiones de la carne, los deseos de la carne, los llevamos al sacrificio vivo, pero inmediatamente se quieren bajar de ahí. Entonces necesitamos hacerlo constantemente. Luego, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, cambiemos nuestra manera de pensar, de la vieja manera de pensar que teníamos en la vieja vida, a la manera de pensar de Dios. Cuando alineamos nuestros pensamientos a la palabra de Dios, va a suceder todo aquello que la palabra de Dios dice que va a suceder. Yo me recuerdo en el Shaddai hace muchísimos años, no sé si todavía lo hacen, pero cuando el Shaddai comenzó, siempre comenzaban los servicios con una cuestión, con un decir que a mí se me quedó grabado y que lo he comprobado a lo largo de toda mi vida, que así es. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo y puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Recordemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestro pensamiento, el fundamento de nuestros actos, de nuestros sentimientos. Necesitamos cambiar de la manera de pensar del mundo a la manera de pensar de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en abundancia, y eso es lo que dice Pablo, more en abundancia la palabra de Dios en vosotros.
Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, vamos a hacer, vamos a tener y vamos a poder lo que la Biblia dice que somos, que tenemos y que podemos hacer. Y eso nos va a llevar a una vida en victoria, a una vida en bendición. El propósito de los procesos de Dios es liberarnos, llevarnos a un nivel superior en la vida en Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, dice la palabra: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primero, notemos lo que dice este versículo. Dice: velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A qué se refiere ese velar, ser sobrios y velar? Se refiere a poner atención en los pensamientos que tenemos, porque el diablo, la única forma que tiene de afectarnos es que nosotros creamos sus mentiras. Recordemos que el diablo ya fue despojado de todo poder por Cristo en la cruz del Calvario. La única arma que le quedó es la mentira. Por eso la palabra de Dios dice que usemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son las mentiras del maligno, mientras que el escudo de la fe, que está basada en la palabra de Dios, es la verdad. Entonces es una batalla de la verdad de la palabra contra la mentira de nuestra vieja manera de pensar, de la manera de pensar del mundo. Y el que ande como león rugiente no quiere decir que sea un león rugiente, es un león sin dientes, pero si nos engancha, dice, anda buscando a quien devorar. ¿Qué significa eso? Anda buscando quien crea sus mentiras. Porque si creemos las mentiras del diablo, vamos a vivir las mentiras del diablo, porque conforme pensamos en nuestro corazón, dice Proverbios 23:7, así viviremos. Entonces lo que el diablo está tratando de hacer es hacernos creer sus mentiras a través de la carne, ya sea la vieja manera de pensar, o a través del sistema de pensamiento del mundo, del sistema humanista de pensamiento del mundo. Entonces nos quiere hacer pensar de esa manera, y recordemos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8. Que si sembramos para la carne, si pensamos para la carne, o conforme a la carne, de la carne vamos a obtener corrupción. Mientras que si pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al Espíritu, entonces tendremos vida eterna. Por eso es fundamental e importante que tomemos la palabra de Dios con mucha seriedad y constantemente, que meditemos en ella todos los días, de día y de noche, que tengamos en ella nuestra delicia, porque de ella, de que esa palabra esté en nosotros y de que la atesoremos y la pongamos por obra, va a depender que tengamos vidas abundantes, vidas en victoria, vidas en bendición. Y todos nosotros queremos tener vidas abundantes, vidas en victoria, vidas en bendición, pero tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Recordemos lo que decía Romanos 12:2, que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué significa comprobarla? Vamos a vivir, la vamos a experimentar, pero primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar por la manera de pensar de la palabra de Dios, y entonces vamos a cosechar las bendiciones de la palabra de Dios. Por el otro lado, también la palabra en 1 Pedro 5 del 8 al 10 dice que resistamos firmes en la fe. ¿Y qué es resistir firmes en la fe? Parados en la palabra de Dios y parados en la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, primero que nada, y dice además de eso, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y notemos esto. Todos pasamos por el proceso.
Todos pasamos por esa batalla. Pero si los demás hermanos han logrado vencer, usted y yo vamos a lograr vencer. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Espíritu Santo y tenemos la misma palabra de Dios y tenemos al mismo Dios como de nuestro lado para vencer. Solo necesitamos estar firmes, mantenernos firmes en nuestra fe, no como sucedió en este tiempo de la pandemia, que vino la pandemia, vinieron los problemas económicos derivados de la pandemia, vinieron los problemas de trabajo, vinieron los problemas de provisión, etcétera, etcétera, y mucha gente se debilitó en su fe o se enfrió en su amor. ¿Por qué? Porque no resistieron firmes en la fe. En lugar de desanimarse, en lugar de sentir temor, que es lo que los medios de comunicación hicieron cuando comenzó la pandemia y lo siguen haciendo ahora. Si le ponemos atención a los medios de comunicación, a lo que dicen los medios de comunicación, vamos a entrar en temor, y el temor trae en sí castigo. El temor es contrario a la fe. El temor va a debilitar nuestra fe, va a erosionar nuestra fe, y entonces, en lugar de estar firmes en nuestra fe, vamos a estar vacilantes en nuestra fe, y ahí ya estamos en el terreno del diablo, y ahí es donde el diablo nos puede engañar para apartarnos del Dios vivo. Y dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, notemos otra vez, es por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y perfeccionar qué significa? Perfeccionar significa madurar, enseñar, mejorar una obra de arte, unir, restaurar. Aparte de la palabra afirmar, significa estar sólidos, fortalecer, tener fuerza, y establecer es estar permanentes. Todas estas cosas significan vamos a entrar en otro nivel de fe, en un nivel superior de fe. Establecer significa dar solidez, cimentar, fundamentar, hacer fundamento. Y esto es con la palabra y con la obediencia. Y perfeccionar significa restaurar, reparar, arreglar los desperfectos de una obra de arte. Y usted y yo somos una obra de arte que el pecado deterioró, pero que Dios en este tiempo y por la obra de la palabra y del Espíritu Santo está restaurando para alcanzar nuevamente esa perfección con la cual usted y yo fuimos creados y que el pecado la deterioró. Y afirmar significa consolidar, sostener, colocar, asegurar bien algo en su lugar, no solo en nuestro corazón, sino también en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, Dios es un Dios de procesos, no es un Dios de eventos. Dios es un Dios de procesos. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene una razón de ser. Nosotros debemos estar siempre claros de cuál es el propósito de Dios en todas las cosas que Él permite en nuestras vidas y funcionar de acuerdo a ese propósito. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a la iglesia, vayamos a la iglesia con propósito. ¿A qué? A aprender las cosas que Dios nos quiere hablar para seguirnos perfeccionando. Si vamos a leer la palabra de Dios, busquemos lo que la palabra de Dios nos va a hablar en ese momento para seguirnos perfeccionando y madurando y llevándonos a la santificación, a la obediencia y a la transformación de nuestro carácter en Cristo. Si vamos a ayunar, si vamos a orar, si vamos a alabar al Señor, hagámoslo con propósito. No se trata nada más de hacer actividades. Una de las cosas que pasa con algunas personas es que solo van a las actividades, pero no van a las actividades con un propósito. No llevan en mente el propósito. Van a oír una prédica y solo se sientan a oírla. Van a alabar al Señor y solo cantan. Hacen oraciones, pero solo las repiten o las hacen mecánicamente. No estamos viviendo con propósito. Y necesitamos entender que todo lo que Dios hace
tiene un propósito. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito y nosotros necesitamos enfocarnos en ese propósito todos los días de nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito? Madurarnos, perfeccionarnos en la vida en Cristo, nuestra santificación. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa santificación? A veces la palabra santificación nos produce un poquito de rechazo porque estamos acostumbrados a la definición legalista de santificación o de santidad, que significa ser perfectos y no cometer absolutamente ningún pecado. Y eso no es la santidad. La santidad es la transformación permanente de nuestro carácter al carácter de Cristo por la obra de la palabra y del Espíritu Santo en nosotros, a través de cada circunstancia que el Señor permite en nuestras vidas, de tal manera que cuando enfrentamos una circunstancia y no sabemos qué hacer, lo que necesitaríamos es pensar, meditar inmediatamente y entrar en la comunión con el Espíritu Santo para saber qué es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo, qué es lo que quiere quitar en esa circunstancia y qué es lo que quiere manifestar en esa circunstancia. Quitar las decisiones de la carne y manifestar el fruto del Espíritu. De eso se trata la vida del creyente, y en ese proceso vamos siendo transformados casi que sin darnos cuenta por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. ¿Eso qué significa? Que cada circunstancia nos debería llevar al pensamiento de qué haría Cristo en esa circunstancia o cómo actuar nosotros en esa circunstancia de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Ese es el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas todos los días y al cual nosotros debemos abrazar para que vivamos vidas en victoria, vidas en abundancia, vidas en prosperidad, en el shalom de Dios, vidas plenas en Cristo, para que veamos la manifestación de las promesas de Dios. Pero antes necesitamos ver la manifestación de la obediencia a la palabra de Dios en nuestras vidas para que las promesas sean manifestadas. Eso es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, obediencia, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que necesitamos lo dice también Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué es la justicia de Dios? Cristo. ¿Y qué es Cristo? La palabra. Entonces busca el reino de Dios y su palabra, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por haber participado en ella. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales también. Y les recuerdo que tenemos nuestras transmisiones el lunes y el jueves a las 8 de la noche para escudriñar la palabra de Dios y edificar nuestras vidas en la fe. Aparte de ello, tenemos otros 2 recursos a su disposición que son completamente gratuitos, igual que estas enseñanzas, y son nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y la página de internet www.reyesysacerdotes.net. En los 2 lugares usted puede encontrar multitud de recursos para edificar su fe en el tema que requiera en cualquier momento. Así que los invitamos a visitarlos y no nos deje todavía en la transmisión, porque vamos a orar por usted y por todos los suyos, invitándolos para el jueves a las 8 de la noche.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y llevar nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento, Señor, hasta que el día sea perfecto. Gracias, Padre, porque tú no te cansas de hablarnos las mismas cosas, Señor, de repetirnos las mismas cosas, Padre, porque tú deseas, mi Dios Todopoderoso, que seamos no solamente obedientes, sino hacedores de tu palabra y vivir en la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, no solo dándote gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, Señor, sino también para darte las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y por el privilegio de poder compartir tu palabra por este medio, Padre, pidiéndote también, Señor, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, sane al que esté enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte al que está cautivo de pensamientos, Señor, de argumentos y de fortalezas del diablo, Señor, supla toda necesidad, Padre, y también, Señor, a cada uno de nosotros nos lleve cada día más adelante en ese proceso de perfeccionamiento que tú iniciaste en nuestras vidas y, Padre, que también tu Espíritu Santo obre en la vida de nuestros seres queridos que todavía no han llegado al conocimiento de Cristo para que los atraiga con lazos de amor. Y si alguno se ha separado como hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo traiga a la comunión contigo, Señor, e igualmente a los que se hayan debilitado en la fe o se haya menguado su amor por ti, se haya enfriado su amor por ti, Señor, que el Espíritu Santo avive esos dones en sus corazones y ellos sean perfeccionados, establecidos y afirmados nuevamente en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado. Los esperamos el próximo jueves y mientras tanto oramos que el Señor les bendiga abundantemente y les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde. Bendiciones.